Telesucesos Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Estimados televidentes, es un gusto poder saludarles en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. El mercado de telecomunicaciones y las reglas de competencia en este sector fueron temas que se trataron en el 23º Seminario Internacional y 11º de Tecnología y Regulación, realizado en la ciudad de Cuenca. Aquí les presentamos a sus protagonistas. Expertos en el sector de las telecomunicaciones participaron con sus ponencias y brindaron la mayor apertura para las preguntas de los asistentes. El seminario internacional contó con la colaboración de expositores internacionales, como es el caso de Eduardo Salazar, especialista económico del organismo regulador de telecomunicaciones en Perú, quien se refirió acerca del funcionamiento del sistema de protección de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Bueno, básicamente el OCIPTEL es el organismo regulador de telecomunicaciones y a la vez es la agencia de competencia para estos mercados, ¿no? Entonces, básicamente la regulación es tarifaria y de calidad, ¿no? En el caso de tarifaria, la mayor parte de la regulación es a nivel mayorista, ¿no? A nivel de cargos de interconexión, cargos de acceso. Y luego está la regulación minorista, que se realiza a través de tarifas tope, básicamente para Telefónica en el Perú, en el mercado de telefonía fija. Justamente la idea de llevar los casos de libre competencia es tanto sancionar a la empresa que es encontrada culpable, como establecer una medida correctiva, ¿no? Una especie de remedio contra la práctica anticompetitiva que se está realizando. Por otra parte, Diego Ponce, profesor de la Universidad de Cuenca, manifiesta la necesidad de contar con un mercado competitivo a precios justos en el sector de las telecomunicaciones. Básicamente lo que se busca es, dentro de un mercado competitivo, que exista una mayor transferencia de bienestar hacia la sociedad, lo cual se traduce en unos precios competitivos, en mejorar de las coberturas, de la calidad, de reducir el poder de mercado y por supuesto que exista una regulación que norme y que permita una coexistencia entre la empresa privada y pública en un escenario competitivo. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizará este y otros seminarios internacionales en varias ciudades del Ecuador, con el fin de generar diálogos e intercambio de experiencias en distintos sectores estratégicos del país, en donde puedan participar activamente operadores económicos y la ciudadanía en general. Hoy le presentamos la segunda parte de la entrevista con David Harvey, destacado geógrafo y teórico inglés, quien abordará diferentes temas relacionados a la sociedad. Harvey basa su definición del sujeto tomando en cuenta a Antonio Gramsci, pensador italiano del movimiento obrero a inicios del siglo XX, haciendo una resignificación del concepto de proletariado para el siglo XXI. Creo que sea peligroso sugerir que el proletariado no tiene ya una posición política central, una posición central en la acción política. Creo que depende de qué definición damos de lo que es proletariado. En los círculos tradicionales, el proletariado se identifica con el trabajo de la fábrica. Y es un trabajo que en muchos lugares del mundo está desapareciendo para moverse hacia China y hacia muchas otras regiones. Pero mi definición de lo que es proletariado es una definición mucho más amplia. Para mí, el proletariado son aquellos trabajadores que producen y reproducen la vida urbana. Y con eso entiendo taxistas, trabajadores de servicios, trabajadores de delivery, trabajadoras del cuidado, maestros y maestras, etc. Entonces se trata de sustituir con la tradicional definición de lo que es proletariado con una definición que identifica el proletariado con la población urbana. El Estado también es analizado en los trabajos del pensador inglés. Desde una perspectiva crítica,
Aporta viejos y nuevos elementos a una discusión que jamás ha dejado de ser importante, para comprender el antagonismo existente en la sociedad. Yo creo que no hay urbanización sin que haya un enlace o una conexión con algo que parece y actúa como un Estado. Y también en las transiciones radicales hacia formas de las relaciones sociales, el Estado tiene que ser un partner, una parte de una transición hacia mecanismos de socialismo. Sin embargo, hoy el Estado es sobre todo una barrera a la transición al socialismo o al comunismo, porque estamos en presencia de un Estado capitalístico. Y el hecho de que la forma del Estado sea más o menos centralizada no es necesariamente la señal de una descentralización del poder, es decir, que hay un mecanismo de centralización del poder a través de una descentralización de las funciones del Estado. Parece como si el Estado hubiese renunciado a su poder centralizado, pero en realidad no es así. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado impulsa espacios de diálogo y debate académico. En el siguiente programa de El Poder de Mercado, Harvey hablará sobre el mercado y la institucionalidad. Buenas, ¿qué quieres? Solo quería saber si aquí... Sí, solo aquí. Bueno, entonces, ¿me podrías? Solo los viernes, de 4:50 a 4:55. Sí, buenas. ¿Qué quiere? Es que es viernes Sí, y yo... ya sé. Cédulas, copia notariada, certificado bancario, 5 cifras altas, fe de bautizo, certificado de salmonelosis y embarazo. ¿Sabe usted? Solo me falta lo del embarazo, pero lo que pasa es que yo soy hombre. ¿Quiere nuestro servicio o no? Sí, pero el problema es que yo... Viernes, de 4:50 a 4:55. Ya estamos cerrados. Cuando los proveedores son pocos o uno solo, hay espacio para el abuso. La ley es clara. Infórmate. Imagina por un momento una planta creciendo como única en un prado, hasta lograr ser tan grande que no permita crecer nada más a su alrededor. Ahora piensa en esa planta como si fuese una empresa, que llega a ser tan grande y empieza a usar todos sus recursos para impedir que nuevas empresas puedan llegar a ser su competencia. Eso es abuso de poder de mercado. ¿Y cómo lo hacen? Usan todos sus recursos para generar campañas agresivas de publicidad y promoción desleal, que lejos de buscar incrementar sus ventas, buscaban volver invisible a la competencia. Para que me entiendas, sería como si te ofrecieran una motocicleta gratis por la compra de un pollo. Los productores más pequeños no podrían competir y paulatinamente irían desapareciendo. Luego de un tiempo, este productor será el único y podrá manejar a su antojo el mercado. Pero no te asustes, no estamos solos. La ley antimonopolios existe y el primer paso es informarnos. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó en Quito el conversatorio Doctrinas Jurídicas y el Derecho a la Competencia. Varios expertos dialogaron con la ciudadanía. Esta vez fue la ciudad capital donde expertos en derecho constitucional, administrativo y tributario dialogaron sobre doctrinas jurídicas y el derecho de competencia. Uno de ellos, el doctor Efraín Pérez, señala que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado constituye un avance en el derecho público y privado del país. Bueno, este es un tema muy interesante porque no es nada novedoso. Yo me acuerdo por lo menos desde el año 80, ya existían en el Congreso Nacional proyectos de ley sobre este tema de la concentración. Siempre se lo ha llamado antimonopolio, cuando en realidad ha sido claro en estas exposiciones que hemos escuchado aquí, que el monopolio en sí no puede ser sancionado. Lo que es y debe ser sancionado es el abuso que da ese monopolio para explotar con los precios a los usuarios. De modo que yo estoy más o menos, calculo unos 30 años por lo menos, que han habido en el Congreso Nacional y actual Asamblea Nacional proyectos de esta naturaleza, de modo que me parece muy apropiado que haya una forma
ya jurídica de encuadrar las actividades del mercado, porque antes ha existido esta regulación, hay muchas regulaciones, hay la regulación del mercado laboral, la regulación del mercado financiero y por supuesto la concentración, y uno siempre ha podido en teoría ir donde el defensor del pueblo a protestar por estos abusos de poder de mercado. Ya había la ley del consumidor desde hace algún rato, pero la cuestión es que lo que no existía era una normativa general que abarque y encuadre este tema. De modo que yo considero que sí era necesario, ojalá que se lo lleve adecuadamente, pero es un avance que tenemos en la legislación del derecho público y del derecho privado en el país. Mientras tanto, el doctor Santiago Muñoz recalca que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado define conceptos y estipula puntos básicos para el ejercicio de los operadores económicos en el mercado. Bueno, entiendo que la naturaleza de la ley es regular estos mercados, regular el tipo de prácticas que siendo horizontales o verticales ejerzan abuso en este poder de mercado, por un lado, y obviamente determinar características básicas que estando tipificadas en normas ya se encuadran en un Estado de Derecho y le establecen a una empresa determinada el cómo actuar. Entonces, con las reglas claras se norma los procedimientos y se entiende que la intervención en el mercado tiene prácticas generales que tutelan los servicios y bienes prestados en beneficio del ofertante de ese servicio, del demandante de ese servicio, pero que no necesariamente deben ser desarrolladas de cualquier forma. Yo veo que la ley precautela, primero, define conceptos, en donde tenemos conceptos claros, y segundo, aparte de definir, estipula puntos básicos de cómo se ejerce o no control de mercado por determinadas prácticas de empresas en su operación natural. El conversatorio Doctrinas Jurídicas y el Derecho de Competencia, que se realizó en Quito, fue un espacio de diálogo e intercambio de experiencias de manera democrática para la construcción de ideas en beneficio de una sociedad que busca conocer más acerca de estos temas. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió la guía para la determinación de importe a la multa. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió la guía para la determinación del importe a la multa, que consiste en una metodología desarrollada para establecer el importe de sanciones y por la cual la ciudadanía en general puede conocer cuál es el mecanismo para determinar las infracciones de los operadores económicos que cometan faltas contra la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. El artículo 80 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece que el importe de sanciones será determinado en función de los siguientes criterios: la dimensión y características del mercado afectado por la infracción, la cuota de mercado del operador u operadores económicos responsables, el alcance de la infracción, la duración de la infracción, el efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos, los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción, las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada uno de los operadores económicos responsables. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado transparenta cada uno de sus procesos a través de la emisión de información oportuna y objetiva. Para mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web www.scpm.gov.es. Debido a la naturaleza del servicio de telefonía móvil, las empresas tienden a acaparar grandes porciones del mercado, pues la oferta es relativamente poca, como en el caso de México, donde un oferente principal posee el 70% del mercado y lo restante es repartido entre dos compañías más. La primera de estas compañías, haciendo abuso de poder de mercado, decidió regalar los 5 primeros minutos de interconexión en llamadas, siempre y cuando fuese dentro de su propia red. Al ser ellos dueños de la mayor cantidad de líneas, convierten a esta promoción en una práctica abusiva de poder de mercado, al ser imposible para las otras dos compañías replicar la oferta. El Estado mexicano, basado en la ley, impuso una multa de $1.000 millones y logró una reducción del 70% en la tarifa de interconexión. Vale también decir que esta multa no se aplicó, pues el beneficio directo al consumidor fue de $6.000 millones. Infórmate en www.scpm.gov.es. ¿Dónde está el poder? Si te lo pregunto así, tal vez tu mirada se dirija a la dirección equivocada.
Si piensas por un momento, los grandes cambios comienzan por una persona. Aquel que decide cambiar el rumbo de las cosas. Aquel que sabe que en sus manos hay la fuerza suficiente para controlar su destino. Y si lo piensas por un instante más, te darás cuenta que como ese uno, existimos muchos. Cada vez más unidos y dispuestos a trabajar juntos en pos de una sociedad más justa, igualitaria e incluyente. Así que te pregunto nuevamente, ¿dónde está el poder? Infórmate en www.scpm.gov.es. ¿Conoce usted qué es la inducción a la infracción contractual? Le invitamos a profundizar en el siguiente reportaje su concepto, características y algunos ejemplos explicativos. El artículo 27, numeral 8 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado señala que se considera desleal la interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que tenga como propósito inducir a estos a infringir las obligaciones que han contraído. María Isabel Torres, funcionaria de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, nos brinda una explicación ampliada sobre el tema. Una infracción contractual es cuando un tercero interfiere en la relación contractual de un competidor. La interferencia tiene que ser de una manera desleal y su objetivo tiene que ser sacar al competidor del mercado, aprovecharse de alguna circunstancia del competidor, la desviación de clientela y todo esto de una forma desleal. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por medio de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, vela por la correcta competitividad de los mercados, investigando cualquier tipo de infracción contractual entre empresas. María Isabel Torres explica con un ejemplo la manera más recurrente de cometer una infracción contractual. Bueno, la manera más común de interferir en una relación contractual es en la relación trabajador-empleador. Entonces, un competidor se acerca al trabajador de la competencia y le induce, por engaño, de alguna forma, le induce a que incumpla sus obligaciones. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado invita a la ciudadanía a conocer cada uno de los artículos de la ley y a empoderarse de sus derechos a través del conocimiento práctico de la misma. ¿Sabía usted que existen 3 tipos de umbrales de concentraciones? Conozca más de este tema en el siguiente reportaje. Los umbrales de concentración son las condiciones que establece la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, específicamente en el artículo 16, los cuales deben cumplir los operadores económicos para realizar una notificación previa de la operación de concentración económica. Diego Lara, funcionario de la Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, señala los tipos y los montos de los umbrales de concentración. El artículo 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado establece 2 tipos de umbrales. El literal A nos dice que el volumen de negocios del Ecuador, del total de los partícipes de la operación, deben cumplir con las remuneraciones básicas unificadas que ha establecido la Junta de Regulación. Estos umbrales fueron expedidos el 27 de noviembre del 2013, los cuales quedaron de la siguiente manera. En el mercado real, 200.000 remuneraciones básicas unificadas. En el sistema financiero y mercado de valores, 3.200.000 remuneraciones básicas unificadas. Y en el sistema de seguros y reaseguros, 62.000 remuneraciones básicas unificadas. De igual forma, el literal B nos dice que las operaciones de concentración entre operadores económicos que se dediquen a la misma actividad, cuando estos superen el 30% de la cuota de mercado en un mercado relevante o en un mercado geográfico similar. ¿Qué deben hacer los operadores económicos cuando las empresas a su cargo llegan a los umbrales de concentraciones? Los operadores económicos están obligados a cumplir con la notificación previa a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Para esto, los operadores deben presentar la notificación junto con el formulario que se encuentra
En la página de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado deben pagar la tasa por análisis y examen de la operación de concentración y deben cumplir con los requisitos que se encuentran en el artículo 18 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Usted puede encontrar más información de este tema en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, visitando la página web www.scpm.gov.es. Dentro de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado se estipula los compromisos de cese. Conozca acerca de ellos en el siguiente reportaje. El artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado considera como desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. En el caso de que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado llegare a determinar la existencia de una práctica desleal, la ley le faculta para admitir la presentación de los compromisos de cese. A fin de solucionar los problemas que puedan ser generados por las prácticas desleales relacionadas con el etiquetado, la ley prevé dos caminos. Uno, las investigaciones, que si es que existe mérito, pueden terminar en una sanción que puede ir hasta las 40.000 remuneraciones básicas unificadas o el 10% del volumen de los negocios. Y por otra parte, una vía mucho menos traumática, tanto para el operador económico como para la autoridad, que son los compromisos de cese, que básicamente se refieren al reconocimiento por parte del operador que sabe que ha cometido una infracción de todos o algunos de los hechos o de las conductas investigadas, la oferta de cese o terminación de la conducta que puede ser sancionada y los mecanismos de subsanación o de corrección de la práctica generada en el mercado. La Comisión de Resolución de Primera Instancia, que es el órgano competente dentro de la Superintendencia para poder conocer esos compromisos, si es que encuentra los méritos suficientes para poder garantizar que la competencia ha sido restablecida en determinado mercado, puede llegar a aceptar esos compromisos de cese. Para esto va a tener en cuenta la ley, el reglamento, el manual para la aplicación de los compromisos de cese promulgado en diciembre del año 2013 y la guía para el cálculo del valor de subsanación de los compromisos de cese promulgada en enero de este año, que básicamente señala que por una parte, si es que un operador económico sabe que ha cometido esta conducta, sin necesidad de que exista una investigación, puede presentarse ante la superintendencia, la cual, si bien no lo puede considerar como un compromiso de cese inmediatamente, tiene la obligación de prestar todos los medios para iniciar la investigación y de forma sumaria, obviamente observando los términos que están establecidos en la ley, procesar la solicitud del operador como un compromiso de cese, formalizarlo conforme lo establece la ley y terminar la investigación que se ha abierto, restableciendo la competencia. Y el otro punto importante es el valor de la subsanación, que básicamente, si bien se constituye como una guía, implica en términos muy simples que mientras más rápido un operador económico presente este compromiso de cese, mucho menor va a ser el valor de subsanación que tendrá que presentar ante la comisión para poder ser merecedora del análisis. Y mientras más tarde lo presente, pues va a ser más difícil y el monto va a ser mucho más alto, porque se entiende que mientras más tarde lo hace, mayor grado de afectación a la competencia puede haber habido. Un compromiso de cese es una forma rápida y eficiente para terminar las investigaciones, evitar sanciones y restablecer la competencia en el mercado. Usted puede encontrar el manual de procedimientos para la aplicación de los compromisos de cese y la guía para el cálculo del importe de subsanación de la propuesta de compromiso de cese en la página web de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, www.scpm.gov.es. Hemos llegado al final de su programa El Poder de Mercado. Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.